Ujú, Bien, pues mi siguiente pregunta tiene que ver con la autoestima y el autoconcepto, porque sabemos que estas dos cosas mm, quedan muy afectadas. ¿Cómo crees tú que puede afectar el abuso narcisista a estos dos conceptos, a la autoestima y al autoconcepto de una persona? ujú. Bueno, viste que hablamos del gaslighting y de cómo hacen dudar básicamente a la persona y eso se traslada, digamos, a todos los ámbitos de su vida. O sea, dudas de quién sos, dudas de tu propia historia, dudas de tus valores, ¿no? Dudas Ujú, de tu propia moral, ¿no? Entonces, el ataque directamente es a la identidad, ¿no? Por ahí cuando a mí me consultan sobre autoestima, si bien es un término, por supuesto, que está popularizado y se entiende más o menos hacia dónde vamos, a veces es difícil como bajar la tierra, ¿no? Entonces a mí me ujú, gusta hablar de autorrespeto, ujú, hablar de cómo te terminan llevando por cierto camino a hacer conductas problema, a hacer cosas que ujú, vos en otros contextos quizás no hubieses hecho, que pensando ujú, mejor las cosas o estando en una estabilidad emocional probablemente no hubieses hecho, ¿no? Y acá es ujú, donde entra esta vergüenza o esta culpa por haber reaccionado mal quizás en una discusión o porque, bueno, te hizo algo y entonces explotaste, ¿no? ujú, O esta conducta también de espionaje, ¿no? De revisar cosas para tratar de quedarte claro de que te está haciendo algo, ¿no? Porque vos tenés dudas acerca de eso. Entonces entras a hacer conductas que sabes que son problemáticas, que sabes que son negativas para vos mismo, para vos misma, y más o menos te van llevando por ahí, que por supuesto no es que se justifique, sino que de alguna manera tiene sentido, ¿no? En el ujú, contexto ujú, abusivo, que uno termine ujú, por ahí haciendo ese tipo de cosas. Y ahí es donde yo le meto también otro concepto que tiene que ver con autoestima, que es mucha autocompasión en el proceso ujú, también de ir elaborando todo lo que pasó. Entender que lo que hicimos probablemente es por ese contexto abusivo en el que estábamos, que por supuesto hay que trabajar sobre eso, ¿no? Hay que tratar ujú, de crecer y mejorar y no seguir haciendo conductas que sean problemáticas porque a nosotros nos ujú, hace daño, porque nos aleja de los demás, ¿no? Muchos están ujú, lidiando por ahí con reacciones impulsivas de ira, ¿no? De duda de todo el mundo y entonces atacan como este mecanismo también de lucha, ¿no? De por ujú, la ujú, hipervigilancia. Entonces, creo que es eso, cómo te van llevando a faltarte el respeto a vos mismo y a hacer ujú, cosas desde lo más primitivo, vamos a decir, ¿no? Pensando por ahí desde la teoría polivagal, ¿no? De cómo uno reacciona ujú, a ciertos ujú, estímulos que son amenazantes o cuando ya te han estresado tanto que, bueno, ya en algún punto uno explota, ¿no? Somos seres humanos. ujú, Por eso ujú, también es tan importante el contacto cero, que yo siempre hablo de contacto cero y medio que ahí les meto ficha con eso porque es un contexto estresante, extremo, ujú, ¿no? Y ujú, ujú, un contexto así genera problemas de salud grave, o sea, mental, emocional, física, directamente. Entonces, ujú, la gente le cuesta un poco entender esa parte, ¿no? Por eso es que yo también ujú, ahora trato de entregar un poco más de herramientas referidas a eso, porque por ahí sentía que se habían quedado mucho con esto, ¿no? De ubicar a la persona en alguna categoría, ¿no? Y que eso les iba a dar la claridad para dar el paso de irse o de hacer el contacto cero. Y en realidad no, ellos tienen que entender, bueno, la gente tiene que entender, ¿no? Lo que nos están viendo, todo, que son las consecuencias en nosotros la ujú. que dictan lo que tenemos que hacer directamente, ¿no? La que nos marca el camino. Bueno, esto me está destruyendo de esta y esta manera, y a partir de eso tomar la decisión para salir de ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves vos a eso? Qué bueno. Sí, o sea, Ujú, tremendo. O sea, en lugar de sí, analizar o hiperanalizar a esa otra persona, analizar ujú, cómo nos hace sentir a nosotros, que es, al final ujú, siempre es lo que decimos, ¿no? Cómo nos hace sentir, es un espacio seguro para nosotros, qué consecuencias tiene esta relación en nuestro día a día, en nuestra salud mental y emocional. Que bueno, o ujú, sea, es que realmente es un trabajo desde uno, porque al final nosotros no vamos a poder cambiar a la otra persona, ¿no? claro, Tristemente, por mucho que uno quiera a esa persona, pues si esa persona es así, ya está, o al menos es así con nosotros. Entonces, nosotros, eh,
efectivamente, tenemos que poner más el foco en nosotros mismos y en cómo nos hace sentir, si Ujú, es bueno a medio, corto o largo plazo, en fin, todo claro. ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Exacto, Sí, no, exacto. Esa es la clave. Ujú, es la clave. Y el tema de la autocompasión, fíjate, es un concepto que no había incluido en la pregunta y me parece tremendamente ujú. interesante porque siempre sale, ¿no? Cuando hablamos Sí. de autoestima en el abuso narcisista, em, eh, tenemos que recordar, pues, a ver, no el validarnos 100% y no, es que yo hice esto porque, bueno, claro, pero Sí, sí, sí. ser Ujú, responsables, ¿no? Y decir, oye, y ser responsables y desde la compasión, porque a veces es lo que tú dices, ujú, nos llevan a tales extremos, esa ujú. relación nos lleva a tales extremos que es que uno no aguanta más. Pero precisamente por Claro, eso uno tiene que tomar conciencia y decir, bueno, es que esta relación no es buena para mí, ¿no? Y exactamente. darse permiso, claro. Bien, y es muy bueno eso que decís, ¿no? De autocompasión no significa autoindulgencia, decir, me doy el Autoindulgencia, permiso de hacer claro. cualquier cosa porque total, no. O sea, uno tiene que siempre estar desde la actitud de responsabilidad, de autorresponsabilidad, ¿no? Pero Ujú, autocompasión te ayuda a entender tu cualidad de ser humano, tu ujú, esencia también como persona imperfecta y que es, sí, puedes cometer errores, ¿no? Pero ujú, uno tiene que tratar de trabajar, por supuesto, en esos errores, en esas conductas, ¿no? Más allá de que, obviamente, uno tiene que ubicar si la causa quizás fue otra persona, en este caso, ¿no? O ujú, sea, una relación abusiva, claro. la causa uno lo ubica en, bueno, la otra persona, las cosas que hizo a propósito, las cosas que hizo para lograr sus propios objetivos, sin tenerme en cuenta a mí, sin ser honesto, ¿no? Eh, es la causa de mis problemas y a la vez yo también, o sea, a la vez, ¿no? No es un pero, no es algo que borra, es algo que tiene que convivir. Pasó Ujú, eso y yo también hoy tengo que trabajar por mí, ¿no? Que es algo que yo trabajo mucho en la consulta, ¿no? Esto de ujú. pueden convivir ambas realidades, ¿no? Ujú. Qué bueno. Mm. Sí, Ciertamente así es. O sea, si es que las cosas no son blanco o negro, ¿no? Hay multitud de situaciones, cada cual más compleja, ¿no? Que la anterior. Entonces, claro. es así. Mm. No, pero además, esto como para cerrar la pregunta, es muy importante porque te ayuda también a vos a sentir ese control que tanto querés sentir, porque yo sé que la gente lo que quiere es volver a recuperar el control de su vida, ¿no? Y en ese punto es donde Totalmente. sí tienen el control. Entonces, eso me Claro, parece muy importante. Ujú, totalmente. Recuperar el control después del abuso narcisista es fundamental, ujú. ¿no?